en el corazón de la Ciudad de México, en un salón de fiestas opulento adornado con flores de cempasúchil que brillaban bajo las luces cálidas, se celebraba la boda más esperada del año. Elena Vargas, la millonaria empresaria conocida por su imperio en la industria textil, se casaba con Antonio Morales, un hombre carismático que había entrado en su vida como un torbellino. El aire estaba impregnado del aroma a tamales y tacos, al pastor preparados por los mejores chefs de la ciudad, y una banda de mariachis tocaba melodías alegres que evocaban las tradiciones mexicanas más profundas. Los invitados, todos de la élite social, políticos, actores de telenovelas y magnates de negocios, vestían trajes elegantes y joyas relucientes, susurrando chismes sobre la unión que prometía unir fortunas y linajes. El altar, decorado con velas y ofrendas simbólicas que recordaban el Día de Muertos, era el centro de atención. El sacerdote, con su voz solemne, pronunció las palabras rituales: si alguien aquí se opone a este matrimonio, que lo diga ahora o calle para siempre. Un silencio sepulcral se apoderó del salón roto solo por el eco distante de una guitarra mariachi. De repente, una voz infantil gritó: «¡Yo me opongo!». Era Isabela, la hija de 8 años de Elena, parada en medio del altar con el rostro enrojecido y un teléfono celular apretado en su pequeña mano. Todo el salón se paralizó. La orquesta mariachi se detuvo abruptamente, las guitarras y trompetas callaron como si hubiesen sido silenciadas por un hechizo. Los invitados atónitos dejaron caer sus copas de tequila y mezcal líquido, derramándose como sangre en el piso de mármol. El ambiente festivo, lleno de risas y brindis, desapareció en un instante. «Mamá, si no hablo ahora, nadie me escuchará nunca», exclamó Isabela, su cuerpo temblando, pero su voz firme y decidida. Era la hija de la magnate interrumpiendo la boda más sonada de la ciudad, ante todos revelando lo que nadie quería saber. Antonio Morales, el novio, fingió que todo era una broma infantil. Intentó contener una risa nerviosa, pero su mirada denotaba furia contenida. Elena Vargas parecía aturdida, sin saber dónde mirar. El salón, repleto de personas ricas e influyentes, desde estrellas de Televisa hasta dueños de cadenas hoteleras, se convirtió en el escenario de una telenovela en directo. «Esto no es cosa de niños», afirmó Antonio. «Es lo que ella me hace». Isabela soltó un suspiro, fijando la mirada en el novio, sin vacilar, como si ya no pudiera contener su emoción, tragarse la humillación. Los invitados se movían incómodos, grabando todo con sus teléfonos móviles. La exquisitez de las flores de cempasúchil, las luces LED que imitaban estrellas de repente, parecía insignificante ante el valor de una niña cansada de soportar el sufrimiento en silencio. Nadie podría haber previsto que aquella elegante ceremonia, con toques mexicanos como piñatas decorativas y altares simbólicos, se convertiría en tal escándalo. Isabela levantó el móvil y con voz firme declaró: «Tengo pruebas de todo». En ese instante el silencio se intensificó. El sacerdote se quedó perplejo, sin saber cómo reaccionar. Todas las miradas se fijaron en la niña, que parecía expandirse allí, desafiando a todos. Si alguna vez pensaste que lo habías visto todo en cuanto a dramatismo en una telenovela mexicana, espera y ve lo que esta niña va a revelar. El altar, antes escenario de sueños y promesas, se convirtió en un campo de batalla en el instante en que Isabela profirió ese grito inesperado. La niña temblaba de pies a cabeza, pero no soltó el celular. El sacerdote, que nunca había vivido una situación similar en sus años oficiando bodas en la Basílica de Guadalupe, se puso pálido como la cera. Los invitados, acostumbrados a reírse de todo en fiestas llenas de mariachi, chis y tequila, ahora solo la miraban como si hubieran encontrado un espectro. Nadie sabía cómo reaccionar. Antonio, el novio, incluso intentó parecer natural, pero la expresión de su rostro delataba el veneno que lo corroe. Y Elena, la madre multimillonaria, parecía haber recibido un golpe en el pecho. Se podía ver la confusión en su rostro, abrazar a su hija o pedir disculpas a todos los presentes. Después de tanto tiempo, oculta la verdad, decidió revelarse allí ante el altar en el momento más crucial de un evento grandioso, con una fiesta de lujo que consumió una fortuna
y prometía ser el punto culminante del año en la alta sociedad mexicana. Pero todo se convirtió en el telón de fondo de un drama tan intenso que ni siquiera un guionista de telenovelas como Televisa se atrevería a crear. Flores caras de cempasúchil, alfombra roja con bordados aztecas, arreglos de cristal importados. Todo eso parecía insignificante ante la voz de Isabela, que finalmente rompió el silencio de quien siempre había deseado ser escuchada. Mamá, estoy hablando ahora porque nadie me ha escuchado nunca de verdad. Hoy es mi única oportunidad. La niña, a pesar del temblor, mantenía la mirada firme, desafiando a cada adulto presente, con una mirada que parecía decir: ahora el valor que emanaba era incalculable. Era el último intento de alguien que ya había soportado en silencio demasiada humillación, llevando el dolor en su corazón, mientras todos fingían ignorarlo, como en muchas familias mexicanas, donde el silencio es una tradición no escrita. El silencio se convirtió en un personaje aparte tan denso que se podía sentir el corazón de la gente latiendo en la garganta. Los músicos mariachis intercambiaron miradas ansiosas sin valor ni siquiera para intentar un acorde de Cielito Lindo. Algunos comenzaron a sudar frío, otros solo se concentraron en grabar para publicar más tarde en las redes sociales, pero en ese momento nadie quería perderse ningún detalle. Era como si todos supieran ya que ese instante traería un cambio radical a muchas vidas. Isabela, apretando con fuerza el móvil, parecía frágil, pero en ese momento era la única realmente adulta entre aquella multitud que nunca había encontrado el valor para expresarse. Antonio esbozó esa sonrisa forzada propia de quien intenta parecer inocente, pero la fachada ya se había desgastado. Solo son nervios de niña, intentó disimular desviando la mirada hacia su madre Rosa, que solo cruzó los brazos con aire de aburrimiento. Pero a Isabela no le importó. Fijó la mirada en su madre y repitió en voz alta para que no hubiera dudas: no es nerviosismo, mamá, es lo que él me hace sentir. Solo yo entiendo lo que siento. La frase atravesó el salón como una navaja afilada. El público se dividió entre mirar a la niña y mirar el móvil esperando a que la bomba explotara de una vez. Fue entonces cuando muchos se dieron cuenta de que la situación era grave. El sacerdote respiró hondo tratando de recuperar el control, pero ya era demasiado tarde. El ritual se convirtió en caos. La expresión «habla ahora o calla para siempre» nunca pareció tan relevante como en ese momento, especialmente en una cultura mexicana donde las bodas son eventos sagrados y familiares. La mirada de Isabela transmitía una intensidad que la desesperación, sin embargo, también traía consigo la fuerza de quien ya no soportaba más la invisibilidad. Elena, la madre, se quedó en medio de un dilema, atrapada entre su hija y el esposo que creía conocer. Sintió el peso de años de asfixia, de comidas frías sin tamales caseros y noches silenciosas sin cuentos de hadas mexicanos. La opulencia se volvió insignificante ante el grito sincero de una hija que solo buscaba justicia. Fingir que nada estaba mal se volvió imposible. Los invitados se agitaron en sus asientos. Algunos avergonzados, otros con la sensación de que allí se tramaba algo mucho más grave que simples chismes de salón. El aire se volvió insoportable, se podía cortar con un cuchillo. A los ricos mexicanos les encantan los escándalos ajenos, pero odian cuando la suciedad se manifiesta en sus propias vidas, especialmente en eventos como este donde la imagen lo es todo. La boda, que antes era motivo de orgullo con sus toques de folclor mexicano, se convirtió en un espectáculo vergonzoso, y Isabela, aún joven, mantenía a todos bajo su control, lista para demostrar lo que es el verdadero coraje. Solo quiero que todos escuchen lo que tengo que decir. No es justo que pase por todo esto en silencio, dijo sin dudar. Al otro lado del altar, la niñera Carmen observaba todo desde lejos, esforzándose por contener las lágrimas. Siempre había tenido el presentimiento de lo que estaba pasando, pero nunca había tenido el valor de desafiar a su jefe Antonio, en una sociedad donde el respeto a la autoridad es primordial. Ahora, sin embargo, veía en la niña la audacia que a ella ya le había faltado. «Habla, Isabela, no dejes que nadie te silencie», pensó con una esperanza susurrada.
y en ese silencio sintió que estaba a punto de presenciar cómo la niña cambiaba el curso de su propia historia y tal vez el de toda la familia. La fiesta que debería haber sido el día más feliz de la vida de Antonio se convirtió en su peor pesadilla. El futuro era incierto, pero todos sentían que el matrimonio nunca recuperaría su antigua forma. El aire cargado con el peso del escándalo. Ya había terminado la ceremonia. Los móviles grababan las tías, se agitaban los tíos, intentaban esquivarse. Todos allí sabían que a partir de ese momento nada más quedaría oculto. Tengo pruebas, mamá. Lo tengo todo grabado en mi móvil. No inventé nada, solo grabé para que nadie pudiera acusarme de mentirosa. Isabela declaró apretando el dispositivo con tanta intensidad que parecía una extensión de sí misma. El gesto demostraba que la niña estaba más preparada para enfrentarse al mundo que muchos de los adultos presentes allí, incluso aquellos acostumbrados a negocios millonarios en el zócalo de la ciudad. Y en ese instante, la verdad se manifestó. Era la voz del agotamiento de aquellos que se cansaron de ser humillados y cansados de esperar por la justicia, decidió buscarla por su cuenta. El sacerdote, pobre hombre, se quedó perplejo tratando de decidir si la ceremonia debía continuar o si simplemente debía abandonarla. El salón se convirtió en un tribunal. Cada mirada era un juicio. Nadie más podía discernir quién era el villano, quién era la víctima, quién era solo un figurante. La verdad era que en ese altar todos tenían alguna culpa, algunos por sus acciones, otros por su omisión. Pero solo Isabela tuvo el valor de hablar en voz alta. El altar preparado para un final feliz se convirtió en un escenario de redención de valentía de una niña que había llegado el momento de no tolerar más la invisibilidad en su propia casa. Antonio, ante el colapso, intentó defenderse. Es culpa de la niñera. Ella la influyó, exclamó casi llorando de rabia. Pero nadie lo escuchó. Todos se volvían hacia Isabela esperando más, y ella no los decepcionó. Nadie me mandó grabar. Lo grabé porque nadie cree lo que digo. Si me hubiera callado, habría seguido sufriendo sola, pero hoy he decidido hablar, afirmó emocionada mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Con cada palabra el valor de la niña se fortalecía y el temor de los adultos también se instalaba. Todos sintieron el impacto. El altar que debía representar el amor y la unión se convirtió en el escenario de la justicia popular. A partir de ese momento, todas las personas presentes comprendieron que ninguna riqueza protege contra la verdad, ni siquiera en la opulenta sociedad mexicana donde el dinero compra casi todo. Hoy es el día en que todos deben escuchar lo que nunca quisieron escuchar, afirmó Isabela, fijando la mirada en la multitud sin bajar la vista. Era el comienzo de una revolución dentro de la propia familia y nadie podía prever hasta dónde llegaría. Una certeza flotaba en el aire: nadie abandonaría ese lugar tal y como había llegado. La boda, que se convirtió en el escándalo del año, inmortalizó a Isabela, un nombre que nunca sería olvidado en los círculos sociales de Mexico City. El silencio que se instaló era diferente. Esta vez no era el silencio del miedo, sino el silencio del respeto. La niña había logrado lo que muchos adultos nunca lograron: el valor de enfrentarse al mundo entero si fuera necesario. Y allí, ante todos, Isabela demostró que la dignidad no tiene precio, que el valor no se negocia y que la verdad, tarde o temprano, siempre prevalece. La narrativa de esa boda había cambiado para siempre, pero lo que nadie anticipaba era lo que sucedería a continuación. En contraste con la euforia que reinaba afuera, el ambiente entre bastidores era tenso. Antonio Morales se ajustaba el traje frente al espejo, pero su expresión rebosaba arrogancia. Isabela, ya vestida con su vestido infantil adornado con bordados mexicanos, fue llamada por el novio, que aprovechó la ocasión para dejarle un mensaje cargado de veneno. «Mira, niña, hoy vas a sonreír ante el altar. ¿Sabes? Si intentas llorar, te irás directamente a tu habitación sin cenar. ¿Entendido?», le susurró, sujetándole firmemente el brazo. La amenaza fue susurrada, pero su impacto fue colosal.
Isabela bajó la mirada luchando por contener las lágrimas, mientras Antonio se pasaba las manos por el traje, con unas uñas tan afiladas como las palabras que acababa de pronunciar. La tensión en el aire era palpable. Rosa, la madre del novio, observaba con los brazos cruzados con la expresión de quien cree que la humillación es la mejor enseñanza. Hay que ser firme, hijo mío. Los niños solo aprenden así, declaró, sin mostrar ningún remordimiento, evocando las estrictas tradiciones familiares mexicanas. Con cada palabra cruel, el corazón de Isabela se encogía, mantenía el bolsillo cerrado. Con determinación se agachó protegiendo el único escudo que tenía el móvil. Allí estaba la prueba de todo, pero el terror era tan intenso que le resultaba imposible respirar. Carmen, la niñera, se percató del extraño comportamiento de la niña e intentó acercarse. Ella entendía lo que ocurría entre bastidores, pero aún no se había manifestado la audacia de desafiar al jefe. La única opción era cruzar los dedos en secreto, rezando a la Virgen de Guadalupe por protección. El aroma de un perfume sofisticado mezclado con laca hacía que el aire fuera aún más sofocante. Antonio se acercó al oído de Isabela con una voz fría como el hielo. Si hablas, te destruiré. Tienes tu móvil en la mano y sigues insistiendo en que todo es mentira. ¿Entendido? No me provoques hoy. La joven sintió que le sudaban las manos, pero apretó el dispositivo con más fuerza. Entendía que era la única oportunidad de revelar la verdad, pero el miedo al castigo era inmenso, como en muchas historias de niños mexicanos que sufren en silencio por respeto a los mayores. Antonio volvió al espejo, como si nada hubiera pasado, retocándose el bigote y sonriendo a su reflejo. Solo él conocía la verdad que se escondía detrás de esa sonrisa aparentemente alegre. Los preparativos para la boda se habían convertido en una auténtica tortura psicológica. Isabela escaneaba el ambiente buscando un rostro conocido, pero solo encontraba personas absortas en sus propios reflejos, incapaces de percibir el dolor de una niña. Antonio, como siempre arrogante, daba órdenes sin parar. Quédate quieta, no toques nada. No manches mi traje. Y la niña minúscula, en medio de tanto lujo, sentía que la soledad la ahogaba aún más. El eco de los tacones, el brillo de las joyas y los susurros de envidia convertían el camerino en un espacio donde no había lugar para el afecto ni la comprensión. El miedo y el veneno reinaban allí, detentando el poder absoluto. Ante ese escenario falso, la gente de fuera ignoraba por completo lo que estaba sucediendo. La niñera Carmen, a pesar del miedo, observaba cada movimiento, tratando de grabar en su memoria los detalles de aquel espectáculo de terror. En un instante se agachó y susurró al oído de Isabela: si te duele mucho, recuerda que la verdad prevalece. No dejes que ese móvil se te escape de las manos. La niña intentó esbozar una sonrisa, pero solo consiguió asentir con la cabeza. Esa era la única luz de esperanza en medio de tanta opresión. El móvil para Isabela, ese aparato, era la clave para la libertad que ansiaba conquistar. La foto oficial, que más tarde ilustraría un momento de pura elegancia, con un novio impecable, una madrina radiante y una niña impecablemente vestida, ocultaba una verdad. Lo que nadie imaginaba era que mientras todos se preparaban para sonreír para el álbum familiar, Isabela se preparaba para enfrentar los desafíos del mundo. Antonio, obsesionado con su apariencia, no imaginaba que el veneno que esparcía estaba siendo grabado para que todos lo escucharan. Cada palabra, cada amenaza, cada acto de desprecio quedaba grabado en la memoria de la niña, y ahora también en la grabación realizada por el dispositivo escondido en el bolsillo del vestido. Las intimidaciones persistieron hasta el último momento. Hoy no vas a arruinar mi día, ni siquiera intentes hacer poses desagradables en las fotos. ¿Entendido? Y si lloras, ya sabes lo que pasará. Antonio apretó el hombro de Isabela, reforzando su posición de quien dictaba las reglas. El corazón de Isabela latía con fuerza, como si quisiera escapar por la boca. El miedo era palpable, pero el deseo de justicia era aún más poderoso. Entendía que nadie allí podría ayudarla si las cosas salían mal, así que decidió arriesgarlo todo con su propio coraje. Era una apuesta a todo o nada,
y esta vez el silencio no prevalecería. En el camerino cada frase de Antonio era como un cuchillo invisible que destrozaba los sueños de Isabela. Él no se andaba con rodeos y le decía: «Deja de hablar de tu padre muerto, niña. Aquí mando yo. Si abres la boca, ya verás». Una furia se apoderó del pecho de la niña, pero se controló. No podía mostrar debilidad. Contuvo las lágrimas, se tragó el dolor y se prometió a sí misma que nadie volvería a callar su voz. Y en el fondo comenzó a nacer un nuevo valor diferente a todo lo que había sentido antes. Algo estaba cambiando dentro de ella y esta vez era para siempre. Rosa, desde lo alto de su arrogancia, todavía intentó dar su opinión. «Los niños tienen que aprender a obedecer, Antonio. No te encariñes. Así es la educación». Pero nadie allí sabía el verdadero infierno por el que estaba pasando Isabela. Solo ella conocía el sabor de la soledad, el miedo de cada noche, el deseo de desaparecer para no sufrir más. El celular era su última esperanza, la única arma contra tanta maldad. Con cada amenaza, las ganas de mostrarlo todo al mundo aumentaban. Y sin darse cuenta, la niña empezó a transformar el miedo en fuerza, la tristeza en valor. Era solo cuestión de tiempo que la verdad saliera a la luz. Afuera los músicos mariachis ensayaban El Rey. Las luces se encendían, la fiesta continuaba con aromas a mole y pozole. Nadie tenía idea del drama que se desarrollaba en el camerino. Pero allí, lejos de las miradas curiosas, Isabela ya sabía lo que tenía que hacer. Era ahora o nunca. Y con el corazón en la mano, se juró a sí misma que no volvería a ser víctima. El lápiz labial y el veneno de Antonio serían derrotados por la voz de una niña cansada de sufrir. Y así, mientras el mundo sonreía para las fotos, Isabela preparaba el grito que cambiaría el rumbo de esa boda y de toda una familia. El pesado silencio del salón se rompió definitivamente cuando Isabela miró a los ojos de su madre y con un gesto firme pulsó el botón de reproducción del móvil. Lo grabé porque nadie me creía. Habló con la voz entrecortada pero llena de valor. El audio resonó en los altavoces. «Eres un estorbo. Quédate en la habitación y no interrumpas las fotos», dijo Antonio frío como el hielo sin la menor piedad. El impacto fue inmediato. Todos miraron asustados, como si no entendieran lo que oían. La palabra muerto resonó con brutalidad. «Deja de idolatrar a ese muerto. Aquí quien mando soy yo». El elegante salón tembló y el terciopelo de las sillas pareció perder su nobleza. Había invitados que dejaron sus copas en el suelo, otros que se tocaron la boca en estado de shock. Incrédulos, un «Dios mío» en voz baja se extendió por el salón, pero fue unánime, eco de las expresiones mexicanas de sorpresa. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su rostro palideció y ya no sabía a dónde ir. Antonio se esforzó por disimular, pero la mirada de furia no cesaba. Comprendía que a partir de ese momento nada más permanecería en secreto. Rosa, la madre del novio, intentó proteger a su hijo con la misma vieja excusa: montaje barato, invención. Sin embargo, sus palabras cayeron en saco roto. El ambiente estaba cargado de vergüenza compartida, como si todos los presentes hubieran participado en la farsa que ahora se desmoronaba ante los ojos de todos. Los sonidos del salón se apagaron. Incluso la orquesta mariachi, que solía participar en todo con sus alegres notas, ahora se encontraba pasiva, incapaz de tocar ni una sola nota, de volver. El sacerdote perplejo cerró el libro como si el hecho de esconderlo pudiera hacer que desapareciera. Isabela se mantuvo firme a pesar de que le temblaban las piernas. Sabía que era el momento decisivo, la única oportunidad. Él siempre hablaba mal de mi padre, de mi madre sin parar. Y entonces envió otro audio. En él resonaba la frase: «Aquí el muerto no manda». Esta vez el impacto lo sintieron todos los presentes en la sala. Gente rica, gente influyente, todos en estado de shock. Era una verdad dura, difícil de aceptar, pero innegable. Las reacciones fueron variadas. Nadie sabía a quién mirar: a Antonio, a Elena o a la niña. Algunos simplemente se quedaban.
La expectativa por el próximo audio era como ver el mayor drama familiar en la historia de los Vargas. Antonio apretó el ramo con tanta fuerza que amenazaba con aplastar las flores de cempasúchil. Rosa suspiró buscando palabras para defender a su hijo, pero no se le ocurría nada. La multitud, que antes solo se interesaba por la ostentación, ahora ansiaba saber hasta dónde llegaría ese escándalo. La novia, el novio Antonio, que siempre había soñado con ese día, veía como su castillo se desmoronaba poco a poco, piedra a piedra, palabra a palabra, transmitido por alta voz, para que todos lo escucharan. Al principio, Isabela se sintió insignificante, pero al observar la reacción de la población, se dio cuenta de que su valentía superaba al miedo. Nadie confió en mí, así que lo grabé todo, afirmó con una voz casi imperceptible, pero cargada de sinceridad. El audio resonaba, cada frase era una herida, cada palabra desgarraba un pedazo de la fachada familiar. Por primera vez la niña sintió la sensación de victoria. El rostro de su madre, antes siempre sereno, ahora mostraba una mezcla de culpa y sorpresa. La mentira había sido revelada, expuesta sin pudor ineludible. Era una verdad sin vuelta atrás. Los invitados, que hasta entonces se dedicaban únicamente a hablar de riqueza y exhibicionismo, ahora solo se atrevían a comentar sobre la valentía de una niña que había expuesto la verdad sin dudar por mucho que le costara. Era como si la opulencia hubiera perdido su significado ante el dolor genuino, la humillación pública, la petición de ayuda que se había escondido durante años en los rincones de la mansión. Antonio, que siempre tenía una respuesta para todo, ahora solo se defendía con gemidos. No es cierto. Todos los niños inventan cosas, eso lo sabe todo el mundo. Pero el audio persistía, derribando cualquier posibilidad de negación. La contundencia de la verdad superaba cualquier excusa frágil. El ambiente se volvió denso. Las personas se replegaban inquietas en sus sillas, algunas avergonzadas, otras sintiendo que estaban presenciando algo demasiado importante como para ignorarlo. La madre indecisa se encontraba entre el cierre del matrimonio o el inicio de una sesión de terapia de grupo. Carmen, la niñera, lloraba en silencio, sintiendo alivio por ver finalmente a la niña expresar todo lo que ella misma había temido decir. El audio revelaba no solo el odio del padrastro, que se había aprovechado de la muerte del padre de Isabela, sino también la rutina de abusos ocultos dentro de la mansión que se habían vuelto innegables. Fingir que nada había pasado era imposible. Se instaló un silencio pesado y absoluto. Ni siquiera los drones que filmaban desde arriba podían ocultar la verdad. Las lágrimas de Antonio brotaron. El salón, antes escenario de exhibicionismo, se convirtió en un tribunal público y el pueblo en juez. Isabela, a pesar del temblor, se mantuvo firme. Solo quería que alguien me escuchara. Ahora por fin todos están escuchando. Su valentía se convirtió en inspiración para muchos de los presentes que nunca habían tenido voz. La niña demostró que la riqueza, la apariencia y la posición social no pueden silenciar una verdad que lleva tanto tiempo en su pecho. El audio se convirtió en el nuevo canto de esa celebración, cambiando el curso de la historia. Rosa seguía intentando defender a su hijo, pero con cada palabra era más evidente que nadie quería escuchar excusas. El pueblo ansiaba justicia. Quería conocer el límite del coraje de esa niña. La tensión era tan palpable que parecía posible cortarla con un cuchillo. Los niños que presenciaron lo ocurrido quedaron aterrorizados, pero con la mirada fija en la fuerza de Isabela, aprendiendo de la situación. Nadie debe permanecer en silencio ante la injusticia. La verdad, aunque sea dolorosa, promueve el crecimiento y la liberación. Y ese día Isabela se convirtió en alguien extraordinario. Antonio, desesperado, intentó contenerse, pero ya era demasiado tarde. Era sofocante incluso respirar. Los invitados sintieron de forma visceral lo que significa presenciar cómo el lujo se derrumba ante la verdad de una niña. Elena, la madre, finalmente reconoció su ausencia, lo mucho que había ignorado el sufrimiento de su propia hija, y ahora, ante todos, la negación se había vuelto imposible. El lugar destinado a la celebración de una unión
se convirtió en el escenario de una separación necesaria. Isabela, con el móvil aún en la mano, miró a su madre y soltó. Solo quería ser realmente feliz. El salón quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. La niña, sola, pero valiente, cambió el rumbo de esa familia, de ese matrimonio y de toda una historia. Pero allí nadie sabía qué más guardaba Isabela en su móvil. Se había pulsado el botón de reproducción, pero lo que vendría a continuación podría destruir mucho más que un matrimonio. Podría acabar con años de mentiras y transformar para siempre el significado de la familia. En ese ambiente todos contuvieron la respiración esperando el desenlace de ese drama que ya nadie podía ignorar. El salón aún estaba aturdido cuando Isabela con serenidad reprodujo otro audio. La grabación era aún más contundente. Si abres la boca, rompo este móvil. La voz de Antonio resonaba por los altavoces cargada de furia y sin ningún remordimiento. El público se quedó petrificado, sintiendo cada palabra como una herida abierta. El desprecio en el mensaje era innegable. Ve a la habitación oscura y aprende a callarte. Cada sílaba era una carga insoportable. El eco del mundo se extendió causando vergüenza a adultos y niños. «Has llorado, no comas», declaró la voz implacable del padrastro sin ninguna compasión, ignorando que allí solo había una niña en busca de amor. Incluso el suave sonido de las copas se apagó. Nadie más sabía cómo reaccionar. Mientras la gente intentaba comprender tanta crueldad, Isabela mantenía la mirada fija en el suelo, recordando todas las noches en las que se había visto sola, frente a la oscuridad del baño consumida por la espera de la luz, contando cada segundo para escapar de la angustia de la soledad. La mansión, a pesar de toda su opulencia, con murales inspirados en Diego Rivera, el dolor de una infancia marcada por la tristeza, se escondía detrás de las opulentas paredes. La pequeña niña, frágil, aprendía a sobrevivir en medio del exceso buscando migajas de afecto, como quien se aferra a la supervivencia. Y ahora el terror de cada castigo, el sonido de la llave girando en la cerradura, el silencio glacial del abandono, resonaban para todos. No era solo una crisis infantil, era abuso real. Los audios se intensificaban, cada uno más cruel que el anterior. «Deja de dibujar a ese santo muerto». Y se oía la voz de Antonio rasgando el papel y al mismo tiempo el corazón de la niña. En el fondo el ruido, el sonido del papel rasgándose se fundía con el llanto silencioso de Isabela, que se contentaba con gemir en voz baja para no sufrir más palizas. Cada recuerdo de su padre era tratado con desprecio como si fuera basura. Y en ella, en medio de ese dolor, aprendía a sofocar la palabra padre, porque hablar de él era abrir heridas abiertas. El público perplejo comprendió en ese instante que la crueldad no era un hecho aislado, sino una rutina, un método, una regla en la vida de esa niña. Con cada nueva grabación, la sensación de incomodidad se intensificaba. «Si te quejas delante de tu madre, diré que es una artimaña». Antonio hablaba con esa voz fría de quien nunca se ha preocupado. Las miradas de los invitados comenzaron a pesar. Ya no era solo una pelea de boda, era una denuncia de un delito. Era una petición de ayuda en directo. Las expresiones de aburrimiento y burla desaparecieron. Ahora solo quedaba la vergüenza y la indignación. Nadie esperaba ver caer así la máscara de la familia perfecta sin filtro ante todo el mundo. Era imposible no ponerse en el lugar de la niña. Imposible no sentir rabia, no desear justicia. La prensa que había sido llamada para cubrir la fiesta del año, ahora registraba la vergüenza del siglo. Sofía Mendoza, la reportera más conocida de la ciudad, ya no sabía si estaba filmando o tratando de consolar a Isabela. El celular, icono de la modernidad, se convirtió en la única herramienta de la niña para enfrentar años de opresión. La claridad del audio era innegable, sin montajes, sin cortes, sin espacio para excusas. El patrón de crueldad era explícito. No se trataba de un caso aislado, sino de toda una vida marcada por la humillación. Y el público, antes acostumbrado a ignorar, ahora se veía obligado a enfrentarse a la realidad.
Elena Vargas, la madre, parecía desmoronarse con cada palabra pronunciada. Finalmente, comprendió el tamaño del vacío en el que había colocado a su propia hija. No era solo culpa, sino un peso de arrepentimiento, impotencia y la sensación de ser cómplice sin quererlo. Su mirada ya no buscaba excusas, sino perdón, la búsqueda de la redención. Sin embargo, en ese altar solo Isabela tenía el poder de perdonar. La niña, con la voz aún temblorosa, demostraba que los adultos no siempre tienen todas las respuestas y que a menudo quien necesita protección es precisamente quien más finge no necesitarla. La atmósfera de juicio se intensificaba. Todos los adultos presentes en la sala se sentían bajo la mirada crítica, no solo por sus acciones, sino por todo lo que dejó de hacer a lo largo de todos esos años. La lección era contundente. A menudo el mayor pecado reside en el silencio de los que ven, pero no actúan. La evidencia de maldad era tan evidente que nadie más podía fingir ignorancia. «La edición es un delito», exclamó Antonio, esforzándose por controlar su voz, pero ya era demasiado tarde. La gente ya había definido su postura, y en el fondo todos sabían que no se trataba solo de un matrimonio que se estaba destruyendo, sino de una historia de origen que se estaba recuperando. Lo más sorprendente era la constatación de que todo el sufrimiento era calculado, aplicado con método y rutina. No había arrebatos de ira, solo crueldad sistemática. La niña aprendió a desconfiar, a no buscar ayuda, a hacerse invisible incluso en su propio hogar. Con cada nuevo audio, la gente sentía vergüenza por haber ignorado tantas veces el dolor de alguien. Isabela demostraba con valentía que el verdadero valor de la vida reside en la libertad de ser escuchado, en la posibilidad de ser amado y en el derecho de ser simplemente una niña. El ambiente festivo se convirtió en una ceremonia de duelo por las ilusiones. El lujo perdió su esplendor, las flores perdieron su vibración. La alfombra roja se convirtió en un camino de dolor. En el altar, Isabela demostraba a todos que la dignidad trasciende las clases sociales, que el respeto no se adquiere con dinero, que la verdadera felicidad no se construye sobre el dolor ajeno. El silencio era ahora sinónimo de respeto, ya no de indiferencia. Y en ese ambiente cargado, todos esperaban el próximo movimiento de la niña, que con un celular en la mano ya había reescrito para siempre el curso de su propia historia. Y así, con lágrimas corriendo por el rostro del espectador, el mundo fue testigo brutal del patrón de maldad que puede esconderse incluso en los hogares más impecables, más deseables, más admirados de México City. Pero allí se estableció una certeza: la verdad nunca más sería silenciada. Isabela trascendió su condición de niña, convirtiéndose en símbolo de resistencia, voz de los que siempre fueron oprimidos, esperanza de justicia, para los que nunca tuvieron el valor de manifestarse, y lo que se perfilaba en el horizonte era desconocido. Pero todos sentían que el cambio apenas estaba comenzando. La sala ya era un caos cuando Isabela decidió ir más allá. Respiró hondo, se limpió la cara y extendió la mano hacia atrás y con valentía decidió decirlo todo allí, sin ningún filtro, sin editar, solo con la voz temblorosa de alguien que ya no soportaba más cargar con el sufrimiento en silencio. Ahora voy a contar todo a mi manera, sin grabación, solo yo y ustedes. El público se quedó en silencio. La niña parecía expandirse en el altar mientras todos los adultos presentes se sentían avergonzados. Él me encerró en el baño oscuro diciendo que la luz sería un premio para los niños que se portaran bien. Yo me quedaba allí, contando hasta 100, muerta de miedo por la propia oscuridad. Había días en los que lloraba con tanta intensidad que ni siquiera me daba cuenta del paso del tiempo. Pasé la noche en vela, solo escuchando las risas de la fiesta abajo. La sensación de conmoción era universal. Nadie podía imaginar que detrás de toda esa ostentación se escondía un universo de terror infantil. Me quitó la cena cuando, invadida por la nostalgia de mi padre, rompía a llorar. Afirmaba que estropeaba las fotos con mi aspecto. Dormí con el estómago vacío, escuchando el sonido de los cubiertos abajo, y solo quería desaparecer. La gente tragaba en silencio, cada uno recordando una infancia, un miedo, un dolor. La empatía era tanta
que se podía sentir el peso de esas palabras en el aire. El rostro de Elena la madre estaba completamente destrozado, la mirada perdida, como quien finalmente se da cuenta de que estaba ciega dentro de su propia casa. Isabel la siguió sin compadecerse de sí misma. Él me pellizcaba cada vez que decía papá, cerca de mi madre. Decía que aquí el muerto no manda. Aprendí a tragarme las palabras. Callé mi nostalgia. Lo escondí todo. Él rompió mis dibujos de mi padre. Tiró la única foto que tenía. Busqué en la basura, no encontré nada. Eso dolió más que cualquier castigo. El silencio era absoluto. Antonio comenzó a perder la postura rígida. Temblaba, miraba a su alrededor buscando ayuda, pero nadie se atrevía a intervenir. Era imposible apartar la mirada de la niña, imposible no sentir cada palabra como un golpe. Hubo un día en que tuve fiebre. Él afirmó que era una escena para llamar la atención. Me aisló encerrada con miedo, sin compañía. Abracé mi almohada, simulando el abrazo de mi padre. Fue allí donde aprendí a no buscar ayuda en nadie. Si hablaba él, amenazaba con destruir mi teléfono. Decía que era mentirosa porque era una niña. La gente lloraba en silencio. Las mujeres con vestidos caros, los hombres con trajes, todos con los ojos enrojecidos, sin fuerzas para mirar su propio reflejo. La niña pequeña, ante el lujo, ahora era gigante ante la verdad. Isabela no paró. Lo grabé todo porque sabía que nadie me creería. Lo grabé porque tenía miedo de olvidar lo mucho que dolía. Lo grabé para tener el valor de no callarme más. Él siempre decía que si lo contaba me llamaría mentirosa, que nadie iba a creer a una cría como yo. Pero me cansé de ocultarlo. Me cansé de ser víctima. Solo quiero que todo el mundo lo escuche. No quiero un padrastro que me odia y odia a mi padre. Solo quiero estar en paz. El salón se volvió aún más pesado. El miedo cambió de bando. Ahora era de los adultos, ya no de la niña. Antonio explotó. ¡Mentira! Los niños exageran. Todo el mundo lo sabe. Esa niñera la ha envenenado contra mí. Pero nadie le hizo caso. Carmen, desde lejos, negaba con la cabeza, sabiendo que la verdad había vencido finalmente al miedo. La gente veía allí la transformación de una niña humillada en protagonista de su propia historia. Ya no había marcha atrás. Cada frase pronunciada era una puerta que cerraba el pasado de dolor y abría el camino a la justicia y la esperanza. El rostro de Isabela, bañado en lágrimas, reflejaba una victoria conquistada con esfuerzo y que se mostraba justa. Las cámaras de los medios de comunicación registraron cada detalle. Todo el país sabría la verdad sobre lo que realmente ocurría detrás de la riqueza. Nunca más me callaré. Si tengo que luchar sola, lucharé, pero nunca permitiré que nadie me humille así de nuevo. Isabela dejó claro a todos que nadie tiene la capacidad de animar a una niña que encuentra la fuerza para decir la verdad. El escenario se convirtió en un tribunal, pero el juicio no era suyo, era de todos los que permitieron que la maldad se perpetuara en silencio. La contundencia de la declaración fue tan intensa que incluso aquellos que no conocían a Isabela se sintieron parte del dolor. Ella solo quería jugar, ser una niña, recordar a su padre sin miedo. Deseaba que su madre la hubiera visto. Deseaba que alguien se hubiera preocupado por su bienestar. La sinceridad desgarró los corazones de los adultos presentes. La salida del salón no sería la misma que la entrada. El orgullo se derrumbó. El legado que quedó fue la certeza de que ningún dolor, por intenso que sea, puede ser silenciado para siempre, por muy fuerte que sea la mentira. En el fondo, ese testimonio sirvió para despertar no solo a esa familia, sino a muchas personas que se veían inmunes al dolor ajeno. Era inevitable reflexionar cuántos Isabelas hay por ahí ocultando sus dolores para no causar problemas, tragándose humillaciones para no ser rechazados. Allí ante todos demostró que el verdadero valor no reside en gritar más alto, sino en resistir en silencio hasta el límite de la resistencia. Entonces explotó en palabras para transformarlo todo de inmediato. Pero incluso después de expresarse por completo, Isabela sintió que la batalla no había terminado.
Miró a su madre, miró al altar y comprendió que lo que le esperaba podría ser aún más desafiante, pero esta vez ya no estaría sola. La niña que siempre había sido silenciada ahora era escuchada por todos. Y el siguiente desafío sería demostrar de manera definitiva que la verdad siempre encuentra un camino incluso en entornos donde el privilegio, el dinero y la fachada son los únicos valores reconocidos en la alta sociedad mexicana. El ambiente en la sala ya se asemejaba al de un tribunal cuando el abogado Dr. Alejandro Torres, convocado con urgencia, llegó con la postura de alguien que no estaba allí por casualidad. Con ojos atentos y maletín en mano, se dirigió a Isabela, le pidió el móvil y ante todos activó el modo avión, mostró las copias de seguridad automáticas y abrió las fechas de los audios. Vamos a analizar si todo encaja, afirmó con convicción, sin rodeos, mientras una multitud se agolpaba para observar cada detalle. El suspense era palpable. La tecnología estaba a punto de confirmar lo que el corazón ya intuía. Cada archivo de audio tiene fecha, hora y lugar. Toda la información coincide con la rutina habitual. Es imposible editar sin dejar rastro, dijo el abogado mostrando la pantalla a Elena, la madre, que ya estaba llorando. La magnitud de ese instante era la justicia aplicada en tiempo real. Nadie más podía dudar las grabaciones. El doctor Torres mostró entonces los registros de la nube, presentó los metadatos y demostró que ningún audio había sido manipulado. Aquí está la geolocalización, aquí está la hora. Todo coincide con el relato. Ni siquiera alguien con experiencia podría crear un montaje tan impecable, concluyó. La multitud murmuraba. Algunos, con la mirada fija en Antonio, con el rostro completamente pálido, buscaba desesperadamente un error, cualquier detalle, una falla, pero no encontraba nada. El abogado, con su actuación impecable, había consolidado la situación. La valentía de Isabela se había convertido en algo concreto, en una prueba irrefutable. El ambiente de la sala se transformó en una sala de audiencias. Las tías, que antes solo se dedicaban a cotillear sobre las últimas telenovelas, ahora se movían con la seriedad de la justicia. Los tíos, antes preocupados solo por la barbacoa del domingo con carnitas, miraban a la niña con admiración. La situación ya no se reducía a un mero drama familiar. Era un caso grave que requería la intervención de la policía, del consejo tutelar y de un psicólogo. Isabela, con las manos sudorosas, observaba todo sin comprender cómo tantas personas influyentes nunca se habían dado cuenta de lo que ella había vivido. La niña, antes silenciosa, ahora era escuchada incluso por aquellos que nunca quisieron escucharla. Era el comienzo de una transformación que ya nadie podía detener. El abogado también demostró que el móvil nunca había salido de casa durante los días de las grabaciones. Miren, el wifi es el mismo de la propiedad. El historial de localización no miente. La niña grabó cada palabra mientras estaba confinada, mientras era humillada. La tecnología es la prueba irrefutable de que nadie cállate. Rosa, la madre del novio, intentó intervenir argumentando que era una exageración, pero la presión de la multitud era incontrolable. La verdad, ahora innegable, estaba estampada, registrada, digitalizada, lista para destruir cualquier falsedad. El glamour del evento se convirtió en un escenario para una justicia verdadera, sin rodeos, sin filtros, sin máscaras. Con cada confirmación, la expresión de Antonio se desmoronaba. Intentó llorar, fingir el papel de víctima, pero no logró convencerlos. Toda la ciudad seguía en tiempo real la caída del cruel padrastro, esta vez sin un guión predeterminado, sin posibilidad de escapatoria. Las grabaciones coinciden perfectamente con las declaraciones de la niña. Los horarios coinciden con los registros de la portería. Incluso el consumo de batería confirma el tiempo de grabación. Era como si cada aspecto de la vida de la niña se estuviera reconstruyendo ante sus ojos, fragmento a fragmento. La injusticia se convirtió en un hecho incontestable, demostrado por pruebas técnicas. La multitud, en silencio, reconoció el peso de cada lágrima derramada hasta entonces. Sofía, la periodista, lo registraba todo con atención. El país iba a vivir no solo el drama, sino también la experiencia práctica, la ciencia, el método.
Ya no era posible la negación, solo quedaba la confrontación. El altar, antes símbolo de unión, ahora representaba el coraje y la justicia. Una niña que escribió su historia desafiando a los monstruos con solo un teléfono móvil y una verdad guardada en su corazón. El coraje también es inteligencia, susurró Carmen a Isabela apretándole la mano. Y su inteligencia se convirtió en justicia para tantos niños que ya habían sufrido lo mismo. La niña mirándola sonrió con sinceridad por primera vez. El tenso ambiente del juicio se vio sacudido por un instante de emoción genuina. Elena la madre la abrazó, la hija sin pudor buscando el perdón en silencio. La multitud aplaudió, muchos de pie sin comprender del todo el motivo. Solo sentían que allí se estaba desarrollando algo grandioso, mucho más allá de una boda cancelada. Era un hito, un punto de no retorno. La familia nunca volvería a ser la misma. Y lo más importante, Isabela nunca más volvería a ser invisible. El honor de una niña se convirtió en noticia, en ejemplo, en esperanza para aquellos que aún sufren en silencio. Antonio, abatido, se quedó sin expresión. Los esfuerzos de la defensa se desvanecieron ante la fuerza de la verdad. El altar, ahora escenario de lecciones aprendidas, fue testigo de la justicia hecha con valentía y coraje, ya que la prueba cambió el curso de los destinos. La multitud sintió el peso de la decisión. Ahora solo quedaba esperar las próximas acciones. Lo que vendría a partir de ese momento era incierto, pero todos estaban atentos. Los días de silencio habían terminado. El sacerdote cerró el libro de la ceremonia. La boda había terminado, pero una nueva etapa estaba a punto de comenzar. Con todos observando, una familia se vio obligada a levantarse basada en la realidad y ya no en las apariencias. La niña antes humillada se convirtió en un icono del triunfo. Nadie abandonó aquel lugar sin reflexionar sobre el valor de la justicia, el coraje y el amor verdadero. El evento más esperado del año se convirtió en el inicio de una revolución silenciosa pero intensa, capaz de inspirar a toda la nación mexicana. La multitud salió del salón transformada. A partir de ese momento, ya no se trataba solo de dinero, nombre o fama, sino de dignidad, respeto y humanidad. Isabela, la niña que demostró valentía al enfrentar todos los desafíos, demostró que la verdad, en el momento de la verdad, incluso los palacios más lujosos, las residencias más aisladas y las historias más cuidadosamente guardadas se transforman. La lección fue aprendida y nadie olvidará jamás ese día. El ambiente ya era caótico, pero nadie imaginaba lo que sucedería a continuación. Acorralado sin escapatoria, Antonio perdió completamente el control. Ya no podía fingir ser un santo ni una víctima. De repente, con la voz cargada de furia, explotó. Engaño a esta niña por el acuerdo. ¿Entiendes? Nadie aquí necesita un bebé mimado y esta casa. Hay que dejar de lado esta muerte que todos idolatran. El impacto fue como una explosión en el corazón del lugar sagrado. La gente se quedó atónita, sin saber cómo reaccionar. Incluso los niños se callaron, dejando de llorar para prestar atención. La palabra acuerdo flotaba en el aire, cargada como una sentencia que todos ansiaban comprender. La mirada de Elena Vargas cambió instantáneamente. Ya no había culpa ni miedo en sus ojos. Era la mirada de alguien que despertaba de una pesadilla. Miró a su novio y con voz gélida preguntó: ¿cuál es ese acuerdo, Antonio? El silencio del salón era tan intenso que el sonido de los corazones acelerados resonaba en el aire. Antonio tartamudeó en un intento de escapar, pero la verdad se había liberado. El murmullo sobre el lujo se convirtió en un alboroto, con secretos familiares, contratos ocultos, dinero, poder y traición extendiéndose. Rosa, la madre del novio, corrió hacia su hijo, tratando de contener el caos. Solo está nervioso, chicos. Todas las bodas tienen sus momentos de alegría y tristeza, ¿no? Pero nadie lo imaginó jamás. La multitud estaba cansada de mentiras, apariencias y excusas vacías. Allí la realidad era directa y cruda. Antonio nunca sintió afecto por Isabela. Aceptaba a la joven solo por obligación, por motivos económicos, por interés.
El ideal de una familia feliz se desmoronó por completo. La fachada se derrumbó y lo que se reveló debajo fue más desastroso de lo que nadie imaginaba. El sacerdote cerró el libro lentamente, como si reconociera que ese matrimonio ya estaba muerto incluso antes de celebrarse. Fijó la mirada en Isabela, luego en Elena, y lo comprendió. En ese lugar ya no quedaba bendición, solo aprendizaje. Un clima de luto flotaba en el aire. El público que antes ansiaba selfies con el novio ahora solo buscaba distancia. Carmen, la niñera, llevaba a la niña en brazos ofreciéndole una protección inquebrantable. Ella entendía que en ese momento Isabela necesitaba consuelo, sentir que ya no estaba aislada en el mundo. Las lágrimas de la niña ahora expresaban alivio y ya no el terror que la consumía. Un asesor de Elena se apresuró a intentar controlar la situación, pero era una batalla perdida. Ningún comunicado de prensa podría borrar lo sucedido. El escándalo ya se había extendido. El daño era irreversible. Toda la ciudad era consciente de que detrás del traje blanco se revelaba la suciedad, marcando el final de un cuento de hadas y el comienzo de una narrativa más cruda, más desafiante, más cercana a la realidad mexicana. La confesión de Antonio desnudó la cara más corruptible de la élite. Matrimonios por interés, el abandono de una niña inocente y el odio gratuito dirigido a un padre incluso después de su muerte, que ya no podía defenderse. Isabela sintió el alivio de la liberación. Por fin ya no tenía que inventar excusas, ocultar su dolor, fingir que todo iba bien. El escándalo dominó los titulares, se convirtió en tema de conversación en los mercados y en una advertencia para todos aquellos que creían que el dinero lo solucionaba todo. La niña respiró hondo, se secó las lágrimas y vio en la mirada de su madre un compromiso silencioso. A partir de ese momento, nunca permitiría que su hija volviera a pasar por una experiencia así. Antonio, abatido, no podía mirar a nadie, ni siquiera a sí mismo. El altar se convirtió en un campo de batalla y el suelo se cubrió de verdades nunca reveladas. Los invitados, ahora solo testigos de una tragedia anunciada, reflexionaban sobre sus propias decisiones, sus propios silencios. No era posible salir de allí sin reevaluar el concepto de familia, de amor y de responsabilidad. Antonio, acostumbrado a tener respuestas para todo, esta vez se quedó en silencio. El veneno de sus palabras perdió su efecto ante la realidad expuesta. El abogado, atento, ya organizaba el protocolo de las medidas de protección, la separación y la solicitud de custodia. Lo ocurrido tenía nombre, fecha y hora definidos, y nadie más podía ignorar la verdad. Los medios de comunicación sin censura seguían cada lágrima de Isabela, cada esfuerzo frustrado de defensa de su prometido. Era la máscara de la hipocresía, desmoronándose piedra a piedra ante todos. El acuerdo terminaba y la libertad comenzaba. En esa ocasión, ante todos, Elena Vargas finalmente comprendió el costo de su omisión. Miró a Isabela y reconoció por primera vez a la hija que casi había perdido para siempre. En ese momento, juró que nada ni nadie le privaría de la oportunidad de reconstruir su familia. Esta vez con sinceridad, respeto y amor genuino. El público aplaudió de pie, sintiendo que la narración de esa niña resonaba con la historia de muchos que ya habían guardado silencio durante demasiado tiempo. Sin embargo, nadie podía anticipar que, aunque el desenlace aún deparaba sorpresas, el escándalo había salido a la luz, la confesión se había hecho, pero el destino de Isabela solo ahora comenzaba a desarrollarse. En el fondo, todos allí deseaban que la vida le diera la justicia y el amor que siempre había merecido, sin ataduras, sin manipulaciones, sin veneno. La atmósfera en la sala, hasta entonces cargada de tensión como una arena de juicio, se intensificó cuando Elena Vargas finalmente se pronunció. Su voz, sin embargo, no cargaba el peso de la incertidumbre o el miedo. Se acabó. Fue solo una palabra, pero resonó con más intensidad que cualquier discurso. Mamá, más que cualquier juramento de amor eterno, suplicó Antonio. Intentó agarrarle del brazo desesperado, murmurando:
piensa en los medios de comunicación, piensa en todo lo que hemos creado juntos. Pero la magnate no cedió. Pienso en mi hija, respondió con firmeza, soltando su brazo, en un gesto que parecía liberar no solo a sí misma, sino también la construcción de años de ilusiones y sufrimiento. La noticia explotó como una bomba. La boda del año, tan soñada, tan cuidadosamente organizada con toques mexicanos, se canceló allí delante de todos. No hubo más palabras, ni siquiera música mariachi, ni flores de cempasúchil. Los invitados atónitos oscilaron entre aplausos vacilantes y miradas de reprobación. Una parte avergonzada, otra, huyendo del reflejo que esa familia había proyectado a la sociedad. Antonio, que había dedicado su vida a practicar sonrisas falsas, ahora solo se entregaba al llanto de rabia. El cuento de hadas había llegado a su fin, y ni toda la riqueza del mundo podría reparar su reputación después de ese escándalo. El sacerdote concluyó la ceremonia en un tono que sonó como una disculpa. No había disposición para bendiciones ni para nada más. El altar, que había comenzado el día como el escaparate de lujo que antes ostentaba riqueza, ahora servía como escenario de justicia. Carmen, la niñera, acogió a Isabela en sus brazos con la ternura de una madre protegiéndola de los flashes, los comentarios y las miradas acusadoras. La niña sintió la paz de quien ha escapado de una tormenta, pero comprendió que a partir de ese momento tendría mucho que reconstruir. Elena, por primera vez en mucho tiempo, fijó la mirada en su hija y, sin decir nada, prometió con la intensidad de un juramento no volver a fallar nunca más de esa manera. Los periodistas buscaban declaraciones, pero Elena los ignoraba a todos. Su mirada estaba fija solo en Isabela. Y en ese momento quedó claro: la felicidad de su hija era la única prioridad. Un guardia de seguridad abrió paso entre la multitud y la familia se marchó sin mirar atrás, dejando a la prensa solo el silencio, que resultó más expresivo que cualquier declaración. Sofía Mendoza, la periodista, registró lo que pudo, pero en el fondo entendía que el meollo de la historia no residía en el escándalo, sino en la redención. Las flores se marchitaron. Los ramos se deshicieron, la alfombra roja perdió su ostentación. El salón se vació, pero lo que realmente quedó grabado en la memoria fue la voz de la justicia que resonó en el grito de una niña que tuvo el valor de manifestarse. En susurros la gente trataba de comprender cómo todo había cambiado tan rápidamente. Era como si esa relación nunca hubiera sido real. Entonces sonó la contundente elección. Ninguna fortuna puede equivaler a la paz de una niña. Ninguna comodidad puede competir con la verdad. El altar, que se convirtió en un tribunal, dejó claro que cuando el amor es falso, no hay lugar para un final feliz. Antonio, ahora aislado, se convirtió en una noticia negativa. Su nombre era un tema recurrente en las redes sociales, los grupos de WhatsApp y los periódicos locales. Sin embargo, lo que realmente intrigaba a todos era la convicción de que bajo tanto maquillaje se escondía una historia dolorosa marcada por el sufrimiento, el abuso y la cobardía. Era innegable. Nadie se atrevía a consolar al exnovio. La vergüenza era inmensa, la derrota total. Y curiosamente, incluso aquellos que siempre habían envidiado su vida, ahora solo sentían compasión. El mundo por fin comprendió que el carácter no se define por el dinero, sino por las decisiones y sus consecuencias. La mujer caminaba con la cabeza alta, y la fuerza de Isabela inspiró a quienes antes solo observaban. Ahora cada adulto allí reflexionaba sobre sus propias actitudes. Recordaba cada vez que se había callado ante la injusticia. La historia de la niña se convirtió en un tema serio en la mesa del comedor. Se transformó en un consejo para la hija, en esperanza para quienes aún sufren en silencio. La cancelación de la boda se convirtió en un icono de resistencia, de lucha, de autoestima. A partir de ese día, nadie volvió a ver a Isabela con compasión. Lo miraban con admiración. La verdad es que todos salieron transformados de ese salón. Lo que se pretendía que fuera una fiesta común se convirtió en un punto de inflexión, un aprendizaje para toda la vida. Isabela demostró que independientemente del tamaño de tu miedo,
El valor reside en hablar incluso cuando tiemblas. El altar en última instancia cumplió su función, no construyó una familia falsa, sino que liberó a aquellos que buscaban el amor genuino. Y a partir de ese momento, la historia de esa residencia nunca se repetiría. La madre envolvió a su hija en un abrazo firme y fuerte, como nunca antes lo había hecho. Ahora solo somos nosotras, Isabela. Vamos a empezar una nueva etapa, le dijo. La niña, aún temeroso, sintió que finalmente había encontrado su verdadero lugar. Antonio se quedó atrás. Rosa desapareció entre los invitados y Elena siguió su camino. Con el compromiso de cuidar lo esencial, la historia tomó un nuevo rumbo y todos aprendieron que la felicidad, cuando se basa en la verdad, nunca se desvanece. Sin embargo, mientras el salón se vaciaba, toda la ciudad se preguntaba cuál sería el destino de esa familia a partir de ese momento. El futuro era incierto, lleno de desafíos, pero una certeza se afianzaba en la memoria de todos. El coraje, la justicia y el amor superan cualquier ostentación de lujo. Y en el fondo todos esperaban que Isabela finalmente tuviera la oportunidad de vivir una infancia llena de sueños, libre de miedo, dolor y vergüenza. Cuando todo parecía acabado, Elena Vargas tomó una decisión sin precedentes. Se arrodilló ante su hija allí mismo en el salón de la mansión. La magnate abandonó su orgullo, dejó de lado la fachada y con la mirada fija en los ojos de Isabela le pidió perdón. Perdóname por no haberlo visto, perdóname por no haber sido la madre que te merecías. Prometo que aprenderé a ver, estaré a tu lado de verdad. Las palabras resonaron en el corazón de la niña, que hasta ese momento había vivido sola en medio del silencio y el abandono flotaba en el aire. La emoción era palpable. Ya no era una actuación, era redención. Carmen la niñera lloró con ellas y abrazó a Isabela con ternura. Elena se volvió hacia ella y sin dudarlo le dio las gracias. Gracias por haber sido mi escudo, mi refugio cuando yo fallé. Si aceptas, quiero que formes parte oficialmente de nuestra familia, cuidando de Isabela, siendo una pieza esencial en nuestra vida. La invitación sorprendió a todos, pero sirvió como garantía de que a partir de ese momento, la casa dejaría de ser escenario de sufrimiento y se convertiría en un refugio. La historia comenzaba a desarrollarse. La reescritura se llevó a cabo con respeto, atención y sobre todo sinceridad. El doctor Alejandro Torres. El abogado actuó con rapidez, tomando medidas de protección para garantizar que Antonio y Rosa no se acercaran a Isabela. Organizó un seguimiento psicológico, intensificó la seguridad en la casa, alertó a la escuela y se puso en contacto con el consejo tutelar. En esa ocasión no había lugar para justificaciones. El proceso se desarrolló con discreción, sin alardes, pero con la seriedad de quien reconoce el valor de cada dolor experimentado en ese delicado momento. Isabela, por primera vez, tuvo la sensación de que alguien la acompañaba no solo con palabras, sino con una postura firme. Los medios de comunicación buscaban un escándalo, pero solo encontraron puertas cerradas. Sofía Mendoza lo intentó, pero Carmen respondió en voz baja: hoy no es día de noticias, es día de curación. Comenzaba un nuevo ciclo y esta vez sin público, sin flashes, sin apariencias. El silencio que antes la oprimía ahora se convertía en protección. La casa, antes decorada con cuadros de apariencias, ahora exhibía con orgullo fotos del padre de Isabela. Las paredes, antes vacías, ahora estaban adornadas con recuerdos verdaderos, memorias recuperadas, historias que nadie más podría ocultar o destruir. El tiempo avanzó y el esplendor perdió su importancia. Elena decidió sustituir las vitrinas por cerraduras, la agenda por compañía, la mesa por afecto, sin fiestas vacías. Las comidas volvieron a estar marcadas por las risas. La casa volvió a emanar el aroma de la comida casera mexicana, como tamales y mole preparados por ellas mismas. La habitación de Isabela se llenó de dibujos y juguetes sin miedo a que se estropearan. La niña descubrió la alegría de volver a jugar. Recuperó la confianza, el sueño y la capacidad de hablar de su padre
sin sentir remordimientos. Las sesiones de terapia familiar se convirtieron en una rutina. Elena comprendió que reconstruir la relación requería ayuda a la necesidad de volver a aprender a ser madre. Isabela descubrió la capacidad de expresar sus sentimientos, de confiar en el abrazo de su madre y de sentirse segura al lado de Carmen. El trauma no desapareció instantáneamente, pero gradualmente fue siendo sustituido por recuerdos positivos, por nuevas historias y por una esperanza renacida. Lo que antes era humillación pública se convirtió en reconocimiento íntimo. El perdón no borró el pasado, pero abrió el camino hacia un futuro diferente. La restauración trascendió las paredes de la mansión. Elena se dedicó a restaurar el nombre del padre de Isabela, a recuperar su historia, a devolverle la posición destacada que siempre le había correspondido. Las fotografías volvieron a sus lugares. Los recuerdos se convirtieron en parte de las conversaciones. Las narrativas se compartieron sin miedo, sin sufrimiento. La niña descubrió que tenía raíces, que tenía una historia que no había surgido por casualidad. Había nacido del afecto de alguien que, a pesar de estar ausente, había dejado una huella indeleble de cariño. Carmen se convirtió en un ejemplo a seguir. Se convirtieron en una verdadera familia. Las conversaciones entre ella y Elena ahora giraban en torno a la educación, el futuro y la felicidad de Isabela. Todo se transformaba en algo genuino, libre de apariencias y obligaciones. La niña sintió que por fin su vida iba por el buen camino. La confianza se convirtió en un principio, el hogar en un refugio. El dolor dio paso a la esperanza, el miedo a la seguridad. En este nuevo contexto, Isabela se permitió vivir la infancia que le habían robado los años de sufrimiento. La historia de Isabela resonó por toda la ciudad. Muchas familias reevaluaron su comportamiento. Varios niños encontraron su voz. Su ejemplo se convirtió en una inspiración, una advertencia y un hito de cambio. En las escuelas, los debates sobre el abuso y el respeto comenzaron a tratarse con seriedad. Lo que antes era un secreto se convirtió en un aprendizaje compartido y en cada rincón se repetía el recuerdo. El valor es hablar, pero la justicia es actuar. Y la justicia, cuando está impregnada de amor, lo transforma todo a su alrededor. El pasado de sufrimiento nunca se eliminó, pero dejó de ser una prisión. Isabela aprendió que la cicatriz es un signo de superación, no de culpa. Su historia se convirtió en símbolo de fuerza. De menos, la esperanza de redención floreció. El altar que antes representaba la humillación se convirtió en un símbolo de seguridad, y cada nuevo día confirmaba que ninguna cicatriz es lo suficientemente poderosa como para silenciar a quienes tienen el valor de buscar la justicia, el amor y la dignidad. Han pasado 2 años desde aquel momento que lo reconfiguró todo. La residencia dejó de ser escenario de disputas y sufrimiento. La risa de Isabela resonaba por sus pasillos, demostrando que cuando cultivamos el amor y el respeto, la felicidad vuelve a habitar con nosotros. Los cumpleaños se celebraban ahora con pasteles sencillos en casa, plenitud, la risa de una niña y esa felicidad incomparable. Elena Vargas, ahora una madre verdaderamente presente, se dedicó a vivir cada instante. Priorizó las tardes en el Parque Chapultepec, los dibujos pegados en la nevera, y aprender a Madre Panari Pereira a hacer tacos al pastor al gusto de Isabela, en detrimento de las lucrativas reuniones. La transformación no se limitó a la rutina, sino a su esencia. Con cada viaje breve, con cada paseo sencillo, cada rincón de la casa se llenó de nuevos recuerdos. No había lugar para los fantasmas del pasado. Las pinturas del padre de Isabela ahora tienen un lugar. Él era el centro de atención en la sala. La niña hablaba de él con evidente orgullo, sonriendo al recordar las historias y todos lo entendían. El recuerdo ya no era una fuente de sufrimiento, sino una raíz profunda, un abrazo invisible. La nueva familia se construía a partir del cuidado, el afecto y una rutina auténtica, sin excesos forzados, sin la necesidad de parecer perfecta para nadie.
El amor entre Elena y Carmen floreció en el día a día. Al principio amistad y complicidad. Posteriormente admiración, respeto y una conexión aún más profunda. El amor se desarrolló gradualmente construido sobre las pequeñas decisiones cotidianas, la dedicación a Isabela y el anhelo. La construcción de la verdad fue gradual sin prisas ni imposiciones. La propuesta de matrimonio se produjo de forma sencilla en el jardín de la casa, en presencia de vecinos y amigos verdaderos que deseaban la felicidad de la pareja. Sin drones, sin alfombra roja, solo el sol, las flores del jardín y una pequeña mesa con pastel brigadeiros y muchas conversaciones agradables. En ese día especial, Isabela, la niña de 10 años, fue la encargada de llevar los anillos. Con la sinceridad única de una niña, tomó el micrófono y habló con el corazón. Gracias por elegir a mi familia todos los días. Mi felicidad es inmensa por teneros como madres. El público se emocionó profundamente. No era solo una boda, sino una celebración de la vida, de la valentía y de la superación de la tristeza. Elena prometió con firmeza: honraré la memoria de tu padre, te protegeré y amaré a Carmen con todo lo que he aprendido a tu lado. Carmen, por su parte, afirmó: las elijo hoy, mañana y siempre. Nuestra casa será un refugio, nunca más un escaparate. No hubo polémica, ni se publicó ninguna noticia. El comunicado oficial no mencionaba la polémica, sino la superación. La dignidad del mensaje, dirigido solo a los más cercanos, proclamaba: la niña vale más que cualquier acontecimiento. El álbum de fotos dejó de lado las poses forzadas y las imágenes humillantes, dando paso a momentos de afecto genuino, de verdad, de renacimiento. En un rincón dedicado, un pequeño altar con recuerdos del padre de Isabela, ahora restaurados, honrados y celebrados como elementos esenciales de esta narrativa. La infancia de Isabela se convirtió en un modelo a seguir. La escuela era considerada un ejemplo de valentía, superación y resiliencia. Los amigos visitaban la casa, se sentían a gusto. Acogidos, descubrían el verdadero significado de la sinceridad. Los adultos comenzaron a respetar su perspectiva, a escuchar sus emociones y a dar importancia a su voz. La niña, que antes era ignorada, se convirtió en un símbolo de esperanza. Lo ocurrido en el pasado se transformó en un camino hacia el futuro. Las marcas del sufrimiento fueron sustituidas por cicatrices de triunfo. Las lágrimas dieron paso a una sonrisa radiante, y con cada abrazo, la familia sentía que estaban reconstruyendo lo que parecía imposible. El lugar sagrado, que antes había sido escenario de juicios, se convirtió en un refugio seguro y permanente allí, entre flores discretas y esperanzas. Elena, Carmen e Isabela sellaron con sinceridad un pacto de verdad. La ciudad, que antes solo discutía lo ocurrido, ahora celebraba la superación. La joven se convirtió en un ejemplo, la madre en un modelo a seguir, la niñera en una madre de corazón, y el mensaje quedó claro: el amor, la justicia y el coraje transforman cualquier sufrimiento en una nueva oportunidad de felicidad. Todos aprendieron la lección. Nadie está obligado a cargar con los lastres del pasado, pero puede optar por construir un presente significativo. La vida siguió adelante con sus inevitables alegrías y tristezas, pero sin más temor a afrontar lo que depara el futuro. Isabela finalmente encontró su voz, su espacio y su acogida. Elena persiguió cada sueño perdido de su hija, ayudándole a recuperar la alegría y aprendiendo a estar presente de forma genuina. Carmen transformó la casa en un verdadero hogar, sin falsas apariencias ni necesidad de complacer a nadie, con el único compromiso de cuidar. El futuro se presentaba abierto, pero nadie podía negar la certeza de que por fin eran una verdadera familia. Y entonces, cuando la ciudad comentaba sobre ese matrimonio, el foco ya no estaba en el escándalo, sino en la reconstrucción, en el amor, que cuida sobre personas auténticas que aprenden a amarse de nuevo. La niña que se expresó en el altar revolucionó la vida de todos, enseñando valentía, perdón y cómo transformar incluso el dolor más profundo en una oportunidad para empezar de nuevo. El mensaje quedó claro:
La familia se construye de verdad en el día a día, en la atención, en el cariño, en el respeto, y nunca en las apariencias. El círculo se completó. La pregunta, ¿hablar o guardar para siempre? Finalmente tuvo respuesta, y para sorpresa de todos no fue con silencio ni con resentimiento. Comenzó con una voz, con una historia, con un nuevo comienzo. Isabela, Elena y Carmen recorrieron juntos el camino demostrando que el amor verdadero trasciende el pasado utilizándolo como combustible para alcanzar nuevos horizontes. El altar, antes escenario de sufrimiento, se convirtió en símbolo de triunfo, superación y un futuro en el que nadie más necesita esconderse. La vida a veces presenta sorpresas. Lo que comienza como una tragedia puede culminar en lecciones inestimables, imposibles de comprar con dinero. Al analizar retrospectivamente los desafíos enfrentados por Isabela, Elena y Carmen, comprendemos que el coraje no reside en la ausencia de miedo, sino en la decisión de no permanecer en silencio ante la injusticia. Muchas familias mexicanas viven realidades similares marcadas por silencios y dolores reprimidos por el miedo o la vergüenza. ¿Cuántos adultos tardan en reconocer el dolor de sus hijos creyendo que los problemas se resolverán por sí solos? Es más fácil ignorar la situación, fingir que todo está bien, pero el verdadero cambio surge cuando alguien decide romper ese ciclo como lo hizo Isabela. ¿Alguna vez has tenido la fuerza para expresar la verdad que necesitaba ser dicha aunque fuera difícil? La historia de esta familia sirve como recordatorio de que la reparación no se limita solo a palabras inspiradoras, sino a acciones que demuestran que nadie es inalcanzable en la búsqueda de transformar su propio destino, y que cada uno de nosotros, al recibir una llamada de ayuda, tiene la responsabilidad de no mostrarse indiferente. ¿Cuál es el límite de nuestro compromiso con aquellos a quienes amamos? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para proteger a quienes lo necesitan? A veces el simple hecho de escuchar, de pedir perdón, de estar presente, tiene más impacto que cualquier riqueza material. Quizás tú también conozcas a alguien que enfrenta dificultades en secreto, y el desafío de hoy radica en saber si estás listo para ser la voz que falta la fuerza que lo transforma todo.